¿Qué tal, amigos de Programación en Acción? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Java desde cero. En el video de hoy vamos a retomar el tema de tipos de datos básicos. En esta ocasión vamos a tratar específicamente las características de los tipos de datos no primitivos. Los tipos de datos no primitivos también se les conoce como tipos objeto o tipos de referencia. Vamos a ver algunas de las características que los hacen especiales y diferentes a los tipos primitivos. La primera de ellas es que los tipos no primitivos, además de almacenar el tipo de datos o los valores que fueron especificados para ellos, también permiten almacenar otro tipo de valores como lo son el null. Los tipos no primitivos tienen métodos y necesitan ser invocados para poder ser creados. Es decir, que son tratados como si fueran objetos. Estos tipos no tienen un tamaño específico en memoria. En el video anterior vimos que los tipos primitivos, cuando nosotros declaramos una variable con cierto tipo, sabemos exactamente el espacio en memoria que esa variable va a ocupar, porque ya tienen un tamaño asignado en memoria. Entonces es un valor estático. Para el caso de los tipos no primitivos, estos no tienen un tamaño específico en memoria, sino que van cambiando según la cantidad de datos o la cantidad de información que se va almacenando en ellos. Para los tipos primitivos, el valor predeterminado es null. Es posible usar una variable de referencia para referir a cualquier objeto del tipo declarado o cualquier tipo que sea compatible. Tenemos ahí un ejemplo. En este caso estamos creando un objeto de nombre animal a partir de esta clase que sería animal y hacemos referencia a ella o la invocamos. Entonces estamos creando un nuevo objeto de tipo animal con este valor que sería jirafa. A lo mejor ahorita no comprenden mucho este concepto, pero lo vamos a ver más adelante cuando entremos de lleno a lo que es la programación orientada a objetos. En la siguiente tabla se presenta las características a manera de comparación tanto de los tipos de datos primitivos como de los tipos no primitivos o tipos objeto. Como lo vimos anteriormente, los tipos primitivos son tipos de datos que no tienen métodos, no son objetos y no necesitan una invocación para ser creados. Es decir, se crean al momento en que nosotros definimos la variable. Vimos varios ejemplos en el video que tratamos el tema de tipos primitivos. Y por ejemplo, si yo quiero crear una variable de tipo byte, pues simplemente escribo byte, el nombre de la variable que puede ser x, y así quedaría declarada ya mi variable, sin necesidad de invocarla. Lo mismo sucede con short, int, etc. Ya tenemos aquí el tipo de datos que manejan, que son enteros, decimales, carácter y el verdadero o falso. Y aquí está precisamente su tamaño. Es decir, nosotros cuando declaramos una variable de tipo byte, ya sabemos que va a ocupar un byte o que serían 8 bits. El short ocupa 2 bytes o 16 bits, etc. Pero este es un valor fijo que no cambia, es un valor estático en cuanto al almacenamiento de memoria. Y el rango, pues bueno, tenemos los rangos que los vimos ya también anteriormente y ya para esto son muy grandes. Los tipos objeto, a diferencia de los tipos primitivos, estos tipos tienen métodos, es decir, funciones especiales para tratar la información que almacenan. Y necesitan ser invocados para poder ser creados. Dentro de los tipos objetos tenemos tipos que ya vienen predefinidos en la biblioteca estándar de Java. El más usado quizás sea este, que es el string, que nos permite manejar cadenas de texto, pero también vamos a hacer uso de muchos otros tipos objeto estándar de Java, como lo son el escáner. El escáner nos permite ingresar datos a través del teclado y el ArrayList, que nos permite crear arreglos de objetos. Los tipos de datos también pueden ser definidos por el usuario o por el programador, es decir, nosotros como programadores tenemos la posibilidad de crear nuestros propios tipos objeto, como el caso que vimos en la diapositiva anterior del tipo objeto animal. Entonces, ¿qué nombre pueden llevar nuestros tipos objeto o los tipos
definidos por el programador. Puede ser cualquiera que se nos ocurra siempre y cuando, obviamente, el nombre no sea una palabra clave o reservada. Ejemplo, taxi, autobús, tranvía, les hago referencia al ejemplo anterior, animal, etc. Y finalmente tenemos los arrays o matrices o vectores, que este tipo de variables lo vamos a considerar como un objeto especial, pero que carece de métodos. O sea, simplemente nos sirve para almacenar valores. Y después tenemos los tipos envoltorio o wrappers. Estos serían equivalentes o similares a los tipos primitivos, pero van a ser tratados como objetos, es decir, que aparte de almacenar los valores, tienen métodos para poder procesar esos valores o la información que tienen almacenada. Entonces son el byte, el short, el integer, el long, el float, el double, el character y el boolean. Si se fijan, los tipos envoltorio, son muy similares a los tipos primitivos. Básicamente el nombre viene siendo el mismo, con la diferencia que los tipos primitivos, el nombre empieza con letra minúscula y para los tipos envoltorio empieza con letra mayúscula. Quizá la diferencia más notoria sería en el caso de int, aquí int, que bueno, aquí para el tipo primitivo es precisamente esa palabra int, y para los tipos envoltorio sería la palabra completa integer. O sea, es decir, además de la letra mayúscula hay que poner toda la palabra integer. Entonces, ya vimos lo que son los tipos primitivos, los tipos no primitivos, vimos algunas de las diferencias que hay entre uno y otro, y por lo tanto es importante que a la hora que estemos programando tengamos en cuenta algunas consideraciones. Primero, debemos de tener muy claro que un objeto es una cosa muy distinta a un tipo primitivo, aunque aparentemente porten la misma información. Hay que tener siempre presente que los objetos en Java tienen un tipo de tratamiento y los tipos primitivos, o que en un momento dado ambos contengan la misma información, no significa de ninguna forma que sean lo mismo. Iremos viendo ya más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso, las diferencias entre ambos. De momento solo debemos recordar que el tipo primitivo es algo elemental y el objeto algo complejo. Vamos a suponer una canasta con manzanas en la calle, que eso sería algo elemental. Ahora, imagínense una canasta llena de manzanas dentro de una nave espacial, considerando el conjunto nave más esta. Eso es algo complejo. Es decir, la información que portan puede ser la misma, pero no son lo mismo. Ustedes se preguntarán, bueno, si los tipos primitivos y los tipos envoltorio pues son casi lo mismo, entonces, ¿para qué tener esa aparente duplicidad? Esto es una cuestión que atañe a la concepción del lenguaje de programación, en este caso Java. Hay que tener en cuenta una cosa: un tipo primitivo es un dato elemental o básico y carece de métodos, mientras que un objeto es una entidad compleja la cual dispone de métodos. Por otro lado, de acuerdo con la especificación de Java, es posible que en ocasiones necesitemos utilizar dentro de un programa un objeto que porte o que sirva como contenido un número entero. Entonces, desde el momento en que sea necesario un objeto, habremos de pensar utilizar un tipo envoltorio en lugar de un tipo primitivo. Quizá al principio nos puede costar un poco distinguir cuándo usar un tipo primitivo y cuándo un envoltorio, porque puede haber situaciones en las que ambos casos sean válidos. Pero vamos a seguir una regla básica. Usaremos por norma general tipos primitivos. Cuando para la estructura de datos o el proceso a realizar sea necesario un objeto, entonces vamos a utilizar un tipo envoltorio. Otra característica, que esto ya se las había mencionado en la diapositiva anterior, es que los nombres de tipos primitivos y envoltorios se parecen mucho. En realidad, como ya vimos antes, excepto entre int e integer y char y character, la diferencia se limita a que en un caso la letra inicial es minúscula y en el otro es mayúscula. Debemos de tener mucho cuidado porque
esta similitud puede confundirnos inicialmente cuando estemos trabajando con uno o con otro, tipo, ya sea tipo envoltorio o tipo primitivo, pero debemos de tener siempre muy claro qué es cada tipo y cuándo utilizar cada uno de esos tipos, como ya habíamos comentado en el punto anterior. Una cadena de caracteres es un objeto. Podemos decir que el tipo string en Java nos permite crear objetos que contienen texto, es decir, palabras o frases que se componen de varios caracteres. Para los strings, el texto debe ir siempre entre comillas. Habíamos visto que para los char o carácter el texto debe de ir entre comilla sencilla, pero para los string es comilla doble. Es importante tener en cuenta que el tipo string es un tipo objeto y no un tipo primitivo. Generalmente se cree eso, los programadores piensan que el tipo string es un tipo primitivo, pero en realidad es un tipo objeto. Esto porque en otros lenguajes de programación el tipo string funciona como una variable elemental, pero en Java no. En Java el tipo string es un tipo objeto. Hay distintos tipos primitivos enteros. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál de todos usar? Por norma general usaremos el tipo int. Únicamente en los casos en los que el entero pueda ser muy grande, usaremos el tipo long. O, en caso contrario, los tipos byte y short los usaremos cuando tengamos un mayor dominio del lenguaje y de las condiciones que requiere nuestro programa. ¿Cuántos tipos de la biblioteca estándar de Java hay? Bueno, aquí vamos a decir que hay cientos o miles. La verdad es que es imposible conocerlos todos, entonces cada quien va a ir aprendiendo y conociendo los que más le convenga utilizar. Y tenemos una pregunta muy importante con esto de los arrays o vectores o matrices. ¿Un array es un objeto? Podemos decir que los arrays pueden considerarse objetos especiales, que serían los únicos objetos en Java que carecen de métodos. Ya hemos visto, los arrays no tienen métodos, permiten almacenar valores, sí son de tipo objeto, pero no tienen métodos. Hasta aquí este video, gracias por sintonizarnos y no olviden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego.